Bueno, gente, logré terminar otra habilitación de un medidor de Edenor para una vivienda unifamiliar. Los requisitos indispensables son que la línea hasta el primer tablero, o sea, que no esté a una distancia mayor de 1 metro, preferentemente si puede ser detrás del medidor, obviamente mejor. Bueno, deben ser en 10 milímetros, cable de 10 milímetros con un remanente de 30 centímetros dentro de la caja. Debe tener la pipeta correspondiente, el ingreso de cables por debajo del nicho. Bueno, y después detrás del medidor, o como mucho a 1 metro de distancia, alejado, un disyuntor y una térmica general. Después vienen los tableros de sección para cada cosa, pero los requisitos indispensables e inexorables para una rehabilitación de medidor, además del certificado de instalación en funcionamiento, es ese: tener la línea de 10 milímetros hasta el primer tablero, que no puede estar más de 1 metro de distancia, en 10 milímetros, colores reglamentarios, térmica y disyuntor. Lo repito porque, bueno, con eso ya estamos en condiciones de pedir el medidor. Y sé que hay muchas reglamentaciones más, obviamente vivo de esto, pero para una rehabilitación, como fue esta casa que estuvo tomada y sacaron el medidor porque se lo llevaron, o sea, la gente que tenía la potestad de la casa en ese momento se llevó el medidor, el nuevo dueño pidió el medidor y los requisitos son esos. De hecho, está la prueba que está el medidor habilitado. Les mando un saludo.